Hola, buenas tardes. Otro dominguito más. Pues hoy domingo voy a tener la gran fortuna de invitar a una persona que nos va a dar la oportunidad de viajar sin salir de nuestra casa, con la imaginación. Él es José Antonio Morán Varela, es profesor del Instituto Río Verde en Marbella, licenciado en filosofía, además es antropólogo, criminólogo, lo tienes todo. Además tiene las herramientas necesarias para transmitirnos de una manera muy amena todas las aventuras que ha tenido durante todos sus viajes por el mundo. ¿Qué tal, José Antonio? Buenas Que tardes. tengo todas las herramientas y las tengo ahora en el móvil, pero ando un poco dudoso para utilizarlas. Bueno, 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 voy a empezar porque tengo muchas cosas que preguntarte y quiero que nos dé tiempo a todo, ¿vale? Bueno, antes de nada quisiera saludar a todos tus alumnos y compañeros que seguramente nos van a ver hoy en la entrevista del Instituto Río Verde, así que nada, saludados quedáis. Bueno, pues mira, preguntarte primero, mi hija quiere empezar preguntándote, ¿qué significa para ti viajar? Viajar, viajar pues, es como una actitud, es como salir de tu zona de confort, es como estar dispuesto a empaparte de lo que venga, es como ser muy humilde, es como lo ideal tener un billete de ida y no de vuelta, es como dejarte llevar por el torrente que te venga. De alguna forma viajar, yo lo contrasto un poquito con ser turista, ¿no? Bueno, yo tengo una imagen muy clara, me acuerdo una vez que estaba en Venezuela, en las cascadas del Ángel, que es la mayor cascada que hay del mundo, tiene una caída así de casi 1 kilómetro, y en selva me acuerdo que apareció un grupo de japoneses que venían con una especie de escafandra, con guantes y todo para que no los picaran los mosquitos, con una red para que no se metieran en su cabeza, detrás traían un equipo sanitario, unos médicos, en fin, parecía como que llegaban a otro país. Eso es lo contrario de viajar, o sea, eso es mejor que se queden en casa y que no se acerquen por ahí, ¿no? Y lo que hacen más bien en fin, no tienen nada más que cosas negativas. También creo que hay que apartarse un poquito de la idea de viajar del aventurero. Yo, de hecho, creo, un poco el antiaventurero, aunque me he metido en aventuras, ¿no? O sea, no sé. Pero el aventurero es como el que va un poco a veces de sobradito, ¿no? Yo voy a hacer lo que ya llevo en la cabeza y entonces pues no te empapas tampoco, ¿no? Entonces, viajar implica mucha humildad, sobre todo mucha humildad. Mira, Bastante. hablando de humildad y me ha venido a la cabeza que tú vienes de un pueblecito muy pequeñito de León, ¿no? Sí. Así. Entonces, ¿cómo una persona que nació en un pueblecito chiquitito de León, cómo da ese salto a viajar por el mundo? Pues sí, yo soy de un pueblito de León que tiene menos de 100 habitantes actualmente. O sea, soy de la España vaciada. De hecho, yo contribuía a que se vaciara un poco más también porque podría estar allí y no lo estoy, ¿no? Y quizás, pues desde siempre tuve una inquietud por ver que había un poquito más allá. Sentía como que yo podía ser una persona, bueno, más o menos ignorantemente feliz y opté por ser un poco menos feliz y un poco menos ignorante. Y entonces, bueno, quizás por eso. Y entonces, ¿qué es lo que hice? Pues ahora suena muy raro, pero yo empecé viajando a dedo. No tenía dinero y a dedo me recorrí toda España. Después, cuando conseguí un poquito más, pues me compré un billetito que se llama el Internet, excepto el Internet, el Interrail. Y Adiós. No sé si lo me ahora, ¿eh? con el Interrail llegué en tren hasta Estambul cuando no iba nadie por Estambul, con la idea, bueno, una novia que tenía yo entonces, que queríamos recorrer todo el Mediterráneo, o sea, pero ir por tierra, recorriendo todo el Mediterráneo. Y a medio camino en Siria tuvimos que volver para atrás porque empezamos a tener problemas y tal. Y bueno, y a raíz de ahí, pues quedé en Estambul. Después yo no tenía dinero también. Empecé a trapichear con chamarras de cuero. ¿eh? Compraba chamarras de cuero, las traía para España, que en aquel momento. Después tenía, en fin, me metí en Legal. tres cuartos, cómo se distinguía el cuero del plástico, en fin.
todo este mundo. Y así empecé ya, ya no paré después. Y bueno, el hecho de que tengas 3 carreras puede traducirse como en 3 formas de viajar. ¿Es compatible, puedes viajar con tu profesión de profesor? Claro, completamente, sí. Yo estudié y vivo de dar clases de filosofía y la filosofía, a fin de cuentas, es un viaje interior. Un viaje en el que cuando yo lo comencé, bueno, estaba convencido que iba a descubrir una serie de verdades, que se me iban a aclarar dudas que tenía, y iluso era porque después ni había verdades y las preguntas, por cada una que respondía, se te abrían otras 30.000. Por lo tanto, la filosofía es un viaje para intentar comprender el mundo un poquito, pero con la humildad de decir, llegamos hasta donde llegamos, ¿no? Y después estudié antropología. La antropología, de alguna forma, si la filosofía de alguna forma está en el plano de las ideas y las categorizaciones y tal, pues la antropología es más de andar por casa, ¿no? Más de estudiar lo humano, más de estudiar los grupos étnicos, más de estudiar lo que pasa así. Y la criminología, yo creo que la criminología fue por una especie de deseo, de ganas que tenía yo de estudiar cuando era estudiante. Quería haber estudiado más, quería haber hecho una tesis doctoral en la objeción de conciencia, que yo entonces era objetor de conciencia y tal, pero no pude y me quedé con la gana porque tenía que trabajar mientras estudiaba. Y entonces después estudié criminología y bueno, la criminología me ha ayudado es como ver lo que está dentro, pero desde lo periférico, ¿no? El delito es lo periférico y entonces eso te ayuda a comprender una sociedad, ¿no? Es como entender una persona, pero primero ves el traje de la persona. Entonces, con la criminología ves el traje, que puede que el traje esté muy trajeado, pero no tenga nada que ver con lo que hay dentro, o lo contrario. Bueno, entonces, las 3 son viajes, sí. Y después me ha permitido también físicamente el trabajo que tengo viajar mucho, porque hay veces que, bueno, pues me he pedido la posibilidad de meses sin sueldo, hasta años sin sueldo, y entonces sí, me ha permitido, he tenido la posibilidad de hacerlo todo, sí. Madre mía, también es un lujo poder decir, poder permitirte, ¿no? Estar un año sin sueldo para poder hacer... En la campaña, sí, es más fácil de lo que parece. Es más sencillo de lo que parece. O sea, Sí. ¿nos animas a que alguna vez lo hagamos? Que no nos quedemos con las ganas. Yo animo a todo el mundo a que se ponga en plan viajero, no en plan turista. Pero eso. En plan turista ya cada uno que haga lo que quiera, pero en plan viajero se puede hacer perfectamente. Lo que pasa es que necesitas, sobre todo, dinero no se necesita mucho, pero mentalmente necesitas estar preparado para abrir cosas y no ir a imponer y para aprender en la vida. En definitiva, el viajar es liberarte de muchas cárceles. Yo recomiendo a todo el mundo que esté muy encerrado en sus películas por ahí, viaja, entérate de lo que pasa por ahí. Decía un autor que se llama Humboldt que la visión más peligrosa del mundo es la de aquellos que no han visto mundo, porque no ven nada más que un poquito y entonces lo generalizan y, en fin, hay que viajar. La mejor forma de ser antidogmático, viajar, ver gente distinta, que piensa de forma distinta, encontrarte en situaciones distintas, ver que lo tuyo, tu cultura y lo tuyo no es nada más que una porción más dentro de todo lo que hay, ¿no? Un poco de un... está bien. Qué bonito. Oye, mira, se me ha pasado ahora mismo por la cabeza. Es que me estás contando eso y me estoy pensando, además, imaginándome, ¿no? Imaginándome aventuras tuyas. ¿Te has encontrado alguna vez un elefante por el camino? Es que nosotros, en Milhouse, como luego tiene un elefante, y porque me encanta, además, la figura y todo lo que representa el elefante es todo lo que queremos ser en Milhouse, ¿no? Entonces, me ha venido a la cabeza, ¿te has encontrado alguna vez un elefante por el camino? Vamos a ver, sí. Que no es zoológico. No, real. Yo he estado por la India bastante, he estado varios meses por la India y en el sur de la India a mí es un animal que me encanta, el elefante, ¿no? Entonces en el sur de la India tienen elefantes, los engalanan continuamente porque son dioses. Es un dios, un elefante, pero es un elefante vivo y el elefante se lo sabe, que es un personaje. Y entonces él pues va haciendo sus cosas, entonces tú llegas a un templo, tienes que hacer así, y él te pone la trompa encima, después tú le das unos plátanos, unas rupias y se las da al dueño, en fin. Y me acuerdo una anécdota, una vez que monté en un elefante para ir a, bueno, pues para pasar a un sitio que estaba muy inundado y tal,
Y yo, claro, el elefante no tengo ni idea. Me enseñaron 4 cosas de que si metes la rodilla detrás de la oreja va para la derecha o para la izquierda y tal. Y se me ocurrió darle así atrás, ¿no? Como se hace a un caballo, así, dale para adelante. Y claro, yo no sabía que era una elefanta hembra en la que iba y detrás ese símbolo era para excitar a un elefante macho que iba detrás. Y entonces el elefante macho se empezó, quiso subir encima. Yo digo, ahora la liamos, yo aquí en el medio de todo, ¿no? Entonces sí que recuerdo las anécdotas con elefantes también, sí. De esas cosas para nunca cometer el error de pegarle una cachetada a una elefanta. Claro. Tú eres al macho detrás, madre mía. Qué bueno. Bueno, ya nos has contado, ¿no? Que has estado en la India. Cuéntanos por dónde has viajado y cuál ha sido tu forma más divertida o que has preferido viajar de esa forma. A ver, yo, bueno, pues empecé, como te dije antes, viajando, digamos, por Europa, lo que tenía más a mano. Después tuve una época que me fui mucho, anduve bastante por los países árabes, pero sobre todo por Oriente. Y me he recorrido muchos, he estado muchos meses por ahí, por Oriente, en fin, muchísimos sitios. Bueno, es que hace años había una ruta lógica, rutas determinadas lógicas, por ejemplo, había que visitar, era muy importante las 3 Ks, ¿no? Que eran Kabul, Katmandú y Kuta, ¿no? Kabul, la capital de Afganistán, está muy complicado porque está siempre en guerra. Kuta, que es una playa que está en Bali, que ahora ya está muy turisticada, pero era una delicia hace un momento, y Katmandú, que es la capital de Nepal, donde estamos en Apurnas y todo esto, bueno, pues era una época, digamos, un tanto hippie, ¿no? Para viajar por ahí. Y entonces viajé bastante por Oriente y aprendí bastantes cosas por ahí, por Oriente, ¿no? Aprendí mucho de la naturaleza. Aprendí mucho sobre todo de la visión politeísta que tienen, porque el hinduismo se deriva de unos libros sagrados que se llaman los Upanishads, el equivalente a la Biblia de aquí, en el que se calcula que 1,5 millones de dioses, o sea, una barbaridad, y de ahí surgió después el budismo, en fin, bueno, total, que cuando tú estás en contacto con gente politeísta, te das cuenta que si tú tienes en la cabeza que hay varios dioses, pues tú vas a ser muchísimo más abierto que si eres monoteísta. O sea, las 3 grandes religiones occidentales son el Islam, el judaísmo y el cristianismo, que son iguales y son cerradas, muy cerradas, tremendamente cerradas. Es mucho más abierto una religión que bueno, pues mira, yo aquí tengo esto, por ejemplo, no sé si se ve. Sí, pero es muy feo. Esta, por ejemplo, es la diosa Kali, la diosa de la destrucción, de la muerte. Entonces, cuando hay destrucción, cuando hay muerte, cuando hay un tsunami, cuando hay cualquier cosa, pues saben que es la diosa Kali y lo tienen absolutamente metido dentro de su forma de ver, ¿no? Y bueno, pues todo eso aprendí, la relación, como te decía, con la naturaleza. Me acuerdo de unos monjes que hay que se llaman los jainistas, que no son muchos, pero vamos, hay 60 millones de jainistas todavía que van por sus templos con tapados para que no les entren mosquitos. Entonces llevan una especie, como nosotros ahora vamos todos con la mascarilla, pues, una especie de bufanda, y van barriendo por donde van a pisar para no pisar ningún mosquito. En fin, tienen una sensibilidad con la naturaleza especial, ¿no? Y todo eso lo aprendí por Oriente. Pero después me di cuenta con el paso del tiempo que está bien, aprendí mucho, pero me pareció que ahí me quedaba yo en la piel, en la epidermis solamente, en la superficie. ¿Por qué? Por cuestiones culturales, es tan distinto y por cuestiones idiomáticas. Claro, tú quieres hablar y te cuesta mucho. Y después, por eso, a partir de ahí, quizás por eso, pues fui por América Latina y, bueno, pues aterricé por allí y ya no he salido de allí. He estado desde entonces por América Latina. Estaba estudiando mucho el movimiento indígena durante bastantes años. En fin, me he recorrido prácticamente, yo creo que todos los países en América Latina. Porque ¿qué es lo que te ha enamorado? Y me preguntabas también, ¿y las formas de viajar preferidas? Las formas de viajar son las más lentas. O sea, la más rápida siempre es el avión. En avión no se viaja, en avión se llega, pero no se viaja. ¿Forma lenta de viajar? Caminando. La mejor forma de viajar es caminar, siempre que se pueda.
caminando. Y yo me he hecho grandes caminatas. Y para eso no hace falta tampoco irse a la Conchinchina. Yo, por ejemplo, voy a ver agua. Sí, sí. ¿Has hecho el Caminito de Santiago? Ese para cuando sea viejo. Que yo no pueda salir de España. He hecho, por ejemplo, bueno, un verano que no tenía así grandes cosas previstas y tal, y tú vas a San Sebastián, a Donosti, y empiezas a andar por los Pirineos y acabé en el Mediterráneo, en el Cabo de Creus, en Gerona, 900 kilómetros, 45 días caminando por ahí. Claro, eso es una caminata que es una delicia. He caminado mucho por Marruecos he caminado mucho, sí, tuve una época que caminé mucho por ahí, sobre todo con una chica que fue mi novia durante un tiempo, íbamos mucho por Marruecos a caminar. Y bueno, pues allí sí, anécdotas, pues ni te cuento las que no, claro, caminando por ahí. Por ejemplo, me acuerdo, aquí, yo como vivo en Marbella, casi lo veo desde aquí, pasas el estrecho y tal, y te metes ahí en Marruecos, y hay una zona que se llama el Rif, y me acuerdo que íbamos por sitios, claro, al caminar vas por sitios en los que no llegan ni coches ni nada. Y me acuerdo una tarde que íbamos caminando por el campo, buscando un sitio para poder dormir, por una tienda de campaña y dormir y tal, y venía una señora mayor con un fardo que aquello olía que alimentaba. Y era un fardo de marihuana que traía la señora, y marihuana, aquello que no vea. Y entonces fue un momento de extrañamiento cultural, porque yo veía a la señora y yo me quedé extrañado. Pero es que nos miró a nosotros y dice, ¿qué tíos más raros andan por aquí? Entonces fue un momento de extrañamiento cultural, ¿no? ¡Qué fuerte! Oye, quiero hacer un pequeño inciso, ya llevándonos para mi terreno, que si tenéis que caminar y tenéis que caminar cómodo, las zapatillas de Milhouse, las más cómodas para andar, ¿eh? Ahí las tengo, ¿eh? Son comodísimas, de verdad, ¿eh? Bueno, vamos a lo que vamos, que me voy. Estaba contando de las formas de viajar preferidas por mí, las más lentas. ¿Por qué? Porque si tú vas en un coche, por ejemplo, y tú ves que tú pasas a través del paisaje, corres a través del paisaje, entonces el paisaje no te penetra. Pero si tú vas caminando o en bicicleta o en canoa o en barco, vas tan lento que poco a poco te vas empapando de todo lo que hay ahí. Entonces, los medios para andar, cuanto más lento vaya, es decir, lo contrario del turismo, para entenderlo, ¿no? Cuanto más lento vayas, más te puedes empapar. De hecho, yo tengo un gran amigo que ha participado en el libro este que he escrito yo él ha participado con ilustraciones, y yo le conocí en una selva en Bolivia, que él iba con su novia, habían ido a Tierra de Fuego, es decir, al sur de Chile, y se pasaron en bicicleta hasta Alaska. Estuvieron 3 años en bicicleta hasta que llegaron allá. Y yo les conocí en la única zona en la que había una selva, entonces no podían pasar por ahí. Entonces, bueno, tuvimos que alquilar un barquito a un pescador, estuvimos 5 días en el barco y a través de ahí se entabló una relación muy bonita. Entonces, claro, pues te entablas la relación por ahí, te encuentras también con personajes interesantes, ¿no? Que viajan. Me consta que has tenido, a través de todos estos viajes, has tenido luego amistades que han perdurado en el tiempo. Claro. ¿No? Claro. Que nos conocimos en un sitio muy apartado en Colombia, sí. Él estaba con los de Médicos Sin Fronteras y yo aparecí por allí. Sí, sí. Sí, claro, con unos personajes muy especiales, sí. Estamos hablando de Jacinto, ¿verdad? Sí. Un saludo para Jacinto. Qué bonita la amistad hecha así, la verdad, cuando tenéis en común muchas ideas y muchos sentimientos, está bien, está bien. Pues mira, comentabas antes que al final te enamoraste de todos tus viajes, te enamoraste más, o por lo menos la sensación que yo he tenido que has comunicado, te enamoraste al final de América, de tus viajes. En América, sí. De Colombia, en concreto, sí. ¿Qué has aprendido de estos viajes para enamorarte tanto de uno en concreto? Pues yo he aprendido, yo creo que la clave es lo que te estoy diciendo, ¿no? A ser humilde, sobre todo.
a ir con humildad, a aprender muchas cosas, a darte cuenta que la gente vive, muere, cree, deja de creer, lucha por sus cosas y es tan interesante o más que tú, que nosotros estamos en una civilización, una cultura que nos creemos superiores por ahí, ¿no? Entonces, he aprendido a convivir, a compartir, porque la gente es muy abierta, no tengo nada más que agradecimiento, gente que te acoge, que te da lo que tiene y lo que no tiene, que te enseña. Y he compartido, pues de todo. He compartido desde luchas políticas, en las que me he metido en bastantes fregados, hasta compartir caminatas, trochas que llaman por allá. Y entonces, ¿qué me quedo? ¿Qué me queda de ahí? Pues una riqueza personal difícil de decir así en 2 palabras por ahí. Sí. Jacinto también transmitía lo mismo. Yo creo que tenemos que salir todos más de nuestra zona de confort. Sí, la mejor de evitar problemas, salir por ahí un poquito, sí. Tienes razón, tienes mucha razón. Entonces habrás tenido también muchos momentos de éxtasis, de momentos también complicados, como has vislumbrado un poquito por ahí, ¿no? Has comentado. Cuéntanos alguna anécdota, cuéntanos alguna cosita que puedas contarnos. Bueno, pues te cuento alguna vez. Por ejemplo, recuerdo de un momento sublime, dramático, trágico a la vez, pero impresionante, que fue una vez que fui con una amiga que tenía, subimos a un volcán en activo, cuando no se podía subir, en Guatemala, ¿no? Sitúate en Guatemala. Y entonces, bueno, el problema que había por ahí es que había gente por la parte de abajo que andaban con pistolas robando y tal, total, que decimos, vamos para arriba, no llevamos nada y si nos salen, pues, en fin, no pasa nada. Total, subimos y cuando íbamos llegando, claro, una niebla tremenda, y cuando íbamos llegando después de andar 5 o 6 horas, íbamos llegando arriba y había unas explosiones impresionantes, salía humo y nos acercamos como claro, hoy salía impensable eso, ¿no? Y nos acercamos a la boca del volcán. Y entonces veíamos que con una amplitud del volcán que podía tener 200 metros y otros 400 para abajo, aquello estaba todo en ebullición y después cada 30 o 40 segundos soltaba piedras para arriba, pues saltaba piedras de 300 o 400 kilos, solo que todo iba hacia el lado contrario del que nosotros estábamos, ¿no? Y claro, estar allí en un momento de terrorífico éxtasis, ¿no? Una historia aventurera, sí. Y después, bueno, pues también he tenido la suerte también de atravesar el Darién, que es una selva prácticamente intransitable, ¿no? Es una selva, a ver, en Latinoamérica hay una carretera que se llama la Panamericana, que va desde Norteamérica hasta el sur, hasta Chile, menos en unos 200 kilómetros que hay una selva que no ha podido hacer ni carretera, ¿no? Esto se llama el Darién, la selva del Darién. Y entonces ahí me metí yo con mi amiga y salimos, afortunadamente salimos, pero bueno, esto sería un programa entero, sí. Es lo más curado en lo que... Tienen que tener. La selva del Darién, que no vaya nadie, que no se meta nadie ahí. Madre mía. Salir, sí. Pues te iba a comentar, mira, una de las entrevistas que hicimos hace poco a Isidoro Hernández, ¿vale? que es diseñador de joyas. Él nos contaba que siempre viajaba, en todos sus viajes, siempre llevaba una libretita. En esa libretita, él, cosa que veía que le inspiraba, cosa que dibujaba y luego lo traspolaba a una joya, algo que él imaginaba. ¿Tú también tienes algo del cual te sirva una libretita o algo para hacer tus anotaciones? Sí, siempre. Siempre hay que viajar con una libreta y un lápiz y un buen libro, o unos buenos libros. Es fundamental, sí. Y sí. Nos lo recetas también a nosotros, ¿no? Siempre. De hecho, bueno, yo he escrito mucho a raíz de... En fin, he escrito bastante sobre notas que yo iba tomando, claro, es básico, o sea, es básico para eso, sí.
Después hay quien dibuja en vez de escribir, pues dibuja. Y eso ya son artistas del todo. O sea, eso, hay que servir para eso. Pues mira, hablando de libros y libretas, he podido conseguir un Anda, libro que está súper agotado, pero creo que vuelve otra vez a estar en Amazon. Creo que ya empieza a estar también. Y bueno, yo os recomiendo que si podéis, que lo compréis en la librería que esté más próxima a vuestra casa y, y os hagáis con él. Es un libro que se lee súper bien, súper rápido, porque además, como él bien ha dicho, también en alguna de las... A ver si pillamos alguna así. A ver, Toñi. Uy, Antonia, no vas a pillar ninguno. Pues lo he pasado. las ilustraciones, ¿no? Este está chulísima. El de su Sí, amigo. como digo que el ciclista, sí. Es ciclista. No, bueno, ciclista, no, no, no. Con su novia. Bueno, ya una primera. Está muy chula. Bueno, no voy a enseñar mucho más para que lo miréis. Lo que sí quiero hacer referencia, para poneros un poquito la miel en los labios, él dice, a ver, voy a mirar, que lo tenía, pero se me acaba de soltar. Dice, voy a leer textualmente, a ver si sé leer, profe. La mayoría de los viajes dejan anécdotas y solo unos cuantos imprimen huellas. Los primeros salen siempre a tu encuentro, pero los segundos, a pesar de que los busque con insistencia, pocas veces aparecen. Y cuando lo hacen, descargan en tromba como el agua que regenera la tierra a la vez que crea devastadores torrentes. Así ocurrió con el que me dispongo a relatar. Y hasta ahí puedo leer, como decía la Mayra Gómez Ken. Sí, sí, ese es el inicio, sí, ese es el inicio. Es que lo digo porque como lo has puesto al revés no se lee. El libro se titula La frontera que habla. Eso, es que ahí está, sale al revés. La frontera que habla, sí. Sí, 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 sí. Cuéntanos por qué lo ha llamado la frontera que habla, del Orinoco al Amazonas. Bueno, la frontera, para empezar, es un viaje por la frontera entre Colombia y Venezuela y también con Brasil. Y es un viaje en el que atravesamos desde la cuenca del Orinoco hasta la cuenca del Amazonas. Y es un viaje muy complicado de hacer porque, y además es un viaje que, bueno, no ha habido crónicas ahí posiblemente en 50 años, porque eso ha estado en poder de un grupo guerrillero que eran las FARC. Y debido a los acuerdos que hicieron las FARC con el gobierno, ese grupo guerrillero se retiró y nosotros, yo iba con una amiga de aquí de Marbella, nos metimos bueno, nos metimos hasta donde pudimos, pero bastante complicado. Y es un viaje fronterizo. Entonces la frontera es algo poroso, no es algo que esté claro. No, la frontera ni siquiera divide, no separa, sino que une a gente que vive por ahí y une a gente que vive por ahí con los conflictos que hay también. Entonces, eso es por lo que es la frontera, pero además es una frontera que habla. ¿Por qué habla? Pues porque ahí en el libro yo voy contando todo aquello que cuenta la frontera, que puede ser o bien de lugares o bien de personas, van narrando a través de los distintos diálogos que hay o personajes que aparecen o investigaciones que yo hago, porque es un libro que está muy documentado. El lector tiene la idea bastante acertada o bastante aproximada de lo que puede ser Colombia, ¿no? Con Colombia sabemos que es un país bastante difícil de entender, porque ahí se mezclan militares, paramilitares, guerrilleros, narcotraficantes, pero a la vez hay gente muy ilusionada en que todo esto cambie. Por ejemplo, están los indígenas deseando nuevos tiempos, están las personas que viven por ahí cansadas de tanto dolor de casi 50 años, ¿no? de guerra. Y bueno,
pues nos metimos por esa frontera y a raíz de ahí pues he escrito este libro en el que, bueno, un aspecto muy importante también es prestar atención a la naturaleza, porque esta zona es la zona menos deforestada del planeta. Curiosamente, el que haya habido guerra de guerrillas y además que son zonas muy inundadas, pues no ha habido prácticamente deforestación, pero a la vez, pues por ahí te encuentras con mineros, unos que van a buscar coltán, otros que van a buscar oro. Esto es bastante complicado después, ¿no? Pues cuando aparecen las vacas, por ejemplo, zonas en las que se va empezando a deforestar para que aparezcan vacas, la vaca y la selva son incompatibles, entonces esto te hace plantearte cuestiones ecológicas, evidentemente. Los narcos, a su vez, andan poniendo en algunas zonas, sembrando coca, que también es otro problema, aparte de todos los problemas que hay ecológicos. Y después hay muchos pueblos indígenas que bueno, pues que están ahí luchando como pueden, están saliendo a flote con el movimiento indígena que hay, pero como son los marginados de la sociedad lo tienen bastante difícil, ¿no? Entonces, de alguna forma, yo doy voz a todas esas voces que hay por ahí, ¿no? Ya, pues me encanta que hayas podido hacer esto. Tengo unas ganas enormes. Me iba a poner hoy, pero por circunstancias familiares no he podido, porque me llegó ayer por la tarde el libro. Quería hacerle un comentario a la gente que nos está siguiendo, que está siguiendo desde el principio también, a los que se han conectado, que no lo he dicho. Si queréis hacerle alguna pregunta, estáis a tiempo. Es que he visto antes que hay alguien, a ver si lo recupero, que te había hecho un comentario, a ver si soy capaz de... a ver si soy capaz, no lo consigo. Bueno, de todas maneras... Algo que pregunto por aquí. Dice ¿sí? Que si he tenido miedo por mi vida alguna vez. Pues, ¿Es eso lo que estoy buscando? sí, no, me habían hecho otra pregunta, pero es que estoy viendo que estoy hablando y claro, y van comentando cosas y prefiero que la comente y nosotros ahora se lo comentamos. Pues venga, mira, una pregunta, cuenta. Sí, bueno, lo que pasa es que a mí la parte esta aventurera es para mí ocupa un segundo lugar, ¿no? Lo que pasa es que anecdóticamente es muy, muy curioso de contar, ¿no? A mí me interesa más contar la parte humana, la parte de lucha vivencial, en fin. Pero sí, he tenido varios momentos en los que he pensado, digo, bueno, hasta aquí he llegado, hasta aquí llega la historia. Recuerdo una vez en Guatemala, estaba yo, bueno, pues con una gente que estábamos apoyando a unos indígenas que estaban en lucha, porque, a ver, que no hablamos de cosas simples, hablamos de un dictador que había, Ríos Montt, que se empezó a matar a todos los indios que podían, y estos huyeron para la selva y se organizaron por allí, bueno, total, que estábamos, me parece que éramos cuatro extranjeros que les estábamos acompañando para que salieran de la selva y pudieran pasar a la zona controlada por el ejército, ¿no? Y con nosotros de alguna forma para dejar testimonio de ello. Y entonces pasamos por un pueblito pequeño, toda la gente del pueblo se escondió, empezaron a tocar las campanas a muerto, nosotros pensamos que ahí ocurría algo raro y cuando salimos del pueblo había una cuesta y en esa cuesta había unos 80 personas, militares y paramilitares, apuntándonos con los fusiles. Entonces, bueno, pues uno piensa, hasta aquí hemos llegado, ¿no? ¿Cómo salisteis de esa? Sí. ¿Cómo salisteis de esa, José? ¿Cómo salimos de esa? Bueno, hay que tener mucha intuición ahí. Entonces, ahí se nos ocurrió pensar, decir que, claro, antes de que soltaran la ráfaga, que éramos periodistas, que habíamos conocido una parte, pero queríamos conocer la otra, que a ver si los militares nos contaban su parte, para aquí y para allá, en fin, era para ganar algo de tiempo. Claro, y nos dijeron, sí, pasen ustedes con nosotros, pero estos no pasan. Es decir, los indígenas, y claro, corrían peligro de vida. Entonces lo que hicimos de repente, sin decidir, claro, no podíamos hablar entre nosotros y tal, y fue que los indígenas y nosotros decimos, pues mira, nosotros nos quedamos con esto. Y volvimos para la selva, pero también de espaldas y con problemas. Decimos, a ver si les da el punto y empiezan a pegarte una ráfaga de fusil, ¿no?
Y todo porque era gente que quería vivir con tranquilidad y punto. Y sin embargo se habían metido ahí una dictadura amparada por Estados Unidos y querían controlar aquello, y todos aquellos que trabajaran en común, tipo cooperativa y tal, pues los machacaban, ¿no? Era bastante complicadito, sí. Uf, qué miedo. Madre mía, menos mal que tuviste. Me han preguntado por ahí, pero vamos. No, 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 me encanta escuchar estas cosas y tú que ahora cojo y digo, ay, pues yo también voy a hacer como José Antonio y me voy a ir a hacer una aventura que no turismo, que aventura, y me encuentro con esa situación, vamos. El Camino de Santiago. El Camino de Santiago es bueno para eso. Voy a empezar por el Camino de Santiago, luego ya Dios dirá. Madre mía. Pues que te quisiera, no sé, quisiera comentar. Cuando te conocí me comentabas que a lo mejor podías enseñar alguna cosita. Uy, espera, antes de nada. Que ya nos pregunta, te lo que os extienda. Dice, ¿cómo describiría el libro que ha escrito La frontera que habla? ¿Una experiencia vital, novelesco o de viajes? El de La frontera que habla tiene una parte narrativa en la que yo voy narrando el viaje que hicimos entre dos personas, entonces una amiga y yo. Entonces la parte de narración y aventurera es la que da hilo a todo lo que hay. Y después es una parte ensayística. Hay una parte de narración y otra parte de ensayo. La parte ensayística, pues, tiene que ver con la visión que yo tengo, con las conversaciones que hay por ahí, con mostrar cosas al lector que no sabe. Por ejemplo, casi nadie sabe que uno de los principales grupos, hay dos grupos guerrilleros muy importantes, que son las FARC, que ya han llegado a los acuerdos de paz, pero hay otro que se ama el ELN, Ejército de Liberación Nacional, que casi nadie sabe que ha sido liderado durante muchos años, hasta que se murió, por un cura guerrillero que era de aquí, de Zaragoza, de un pueblo que se llama Alfamén. Y pues, claro, cuando investigas y ves todo esto, pues es súper interesante, claro. Y yo ahora tengo ganas de ir a Alfamén, no sé si habrá alguien de Alfamén que lo esté viendo, tengo ganas de ir por Alfamén, sí, bueno, pues es muy interesante, claro. Sí, sí. Y entonces eso, pues es un libro que hay una parte que es narración y otra que es ensayo. Sí. Fenomenal. Espero que tus alumnos luego lo examinas y le pones nota a ver si han aprendido de esta entrevista. Chicos. Y mira, te preguntaba antes de que este seguidor nos preguntara eso. Si tienes algo que nos puedas enseñar, igual que la careta esa que nos han mostrado. O sea, ¿tienes alguna cosita así que Sí. ¿Una cosilla? Ya me imaginaba que me podías preguntar esto. ¿Cómo sabe que soy cotilla? Mira, esto es una flauta, se toca así. Bueno, es de un pueblo que se llama los Ayoreos, que están en Paraguay, que son pueblos no contactados. Es decir, hay pueblos indígenas todavía que no prefieren, ellos no quieren tener relaciones con la gente, con el resto de la sociedad. Y entonces hay bastantes luchas para, claro, la forma de proteger a estos pueblos es proteger su hábitat, ¿no? Y entonces ellos hacen cositas así muy rústicas, de madera. Esta me llegó a mí por una parte de ese pueblo que sí que están contactados, claro, si no, no me hubiera llegado a mí esto, ¿no? Y te lo traigo porque es muy curioso, porque ellos, las zapatillas que hacen... las zapatillas de mi fauna. A ver, cuenta. A ver, ¿cómo lo hacen? Como a veces tienen rencillas entre ellos, son así cuadradas, como esto. De tal forma que si alguien ve sus huellas, no saben si van en una dirección o en otra. ¡Hala, qué bueno! Entonces las zapatillas son como esto, le ponen así unas cosas así, al pie. ¿Dónde? Que así ya seguro. Sí, es para despistar, ¿no? Y esto, por ejemplo, son también de indígenas. Es una especie de... ¿Qué es? ¿Qué? ¿Un cencerro? No es un cencerro, mira, aquí hay trozos de casquete de bala, hay una especie de campanilla, hay una rueda aquí, no sé si no sería de
de un reloj muy grande y muy antiguo. Y entonces esto, bueno, esto me lo dio a mí una señora para que me protegiera y es un amuleto que yo se lo tomo muy en serio. Esto es un amuleto, sí. Tienen mucho ellos, ¿no? Con eso de los amuletos, ¿no? En todas las tribus, ¿no? ¿O no? Claro, sí, siempre. Bueno, como nosotros, a ver, Claro, claro. ¿quién no se pone la pulsera de no sé qué o reza Santa no sé cuántas para que, yo qué sé, a fin de cuentas te pones cosas de estas, claro. Sí, es todo el mundo indígena es muy rico, el mundo indígena es muy rico en todo, en esto, en los alucinógenos también que toman para entender la vida, en fin. ¿Has llegado a probar algún alucinógeno? Sí, claro, 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 hombre. ¿Tú lo has probado? En el movimiento indígena eso no puedes evitarlo. Madre mía, bueno, está vivo, eso está bien. No voy a preguntar. Mira, nos preguntaba una seguidora que ¿cuál va a ser tu próximo viaje? ¿Lo tienes? Mira, precisamente ahí en el libro, en el último capítulo, estamos ya en el avión, sí, en el avión, y, y hay un comentario porque desde el avión se ve un río que se llama el Putumayo. En ¿Putumayo? Putumayo, se llama el Putumayo. Está en Anda, la selva, un río largo por la selva, muy salvaje. Y yo tenía un avión para ir ahora el día 3 de julio, pero con la epidemia se fastidió. Así que eso es lo que tenía previsto. ¿tú tienes información de cómo están ahí con el tema del COVID? Los indígenas lo están pasando bastante mal. Ay, Y sobre todo en Brasil, que hay un presidente que es un salvaje y entonces no le interesa nada más que el dinero y echarles a esto porque les considera ciudadanos de segunda categoría. Y, y entonces, claro, desde el punto de vista de los indígenas, tú piensas que ellos llevan 500 años desde que llegó Colón y todos los conquistadores recibiendo enfermedades del blanco, ¿no? sí. Entonces, para ellos el COVID es una enfermedad de los blancos y entonces se tienen que proteger y ellos los que pueden se meten un poquito más en la selva. Pero también hay comunidades donde está llegando y les está afectando bastante. Pero a la vez también sé que en la parte alta, porque indígenas hay en todas partes, hay en la selva, pero también en los Andes arriba, y en las partes altas, por ejemplo, de Perú, me consta que de Perú, ahí por la zona de Cusco y por ahí, que hay mucha gente que va de turismo por ahí por Cusco, eh, se está dando un fenómeno muy curioso, que los que mueren en los hospitales de Cuzco son los turistas que les ha pillado allí el COVID, pero los indígenas no mueren. Entonces parece ser, está buscando una relación entre la altura, la altitud, gente que está, claro, al estar respirando a 3.000, 4.000, 5.000 metros de altura, pues todos tus pulmones pues es diferente. Entonces están mirando, investigando la posibilidad esa de que ellos les afecte menos precisamente. A los indígenas que están en altura, los de la selva, estos lo están pasando bastante mal y el problema es que si con la enfermedad esta, con la pandemia, muere, mata a los más ancianos, para ellos los más ancianos son los que tienen la sabiduría, ¿no? Entonces es complicadito, porque se puede perder un pueblo entero al morir los ancianos. Claro. Y, joder, madre mía, me has puesto los vellos de punta, qué pena, qué pena. Por último, que no Yo me veo, yo por ahí casi. ¿Tú me ves? ¿qué? ¿Tú me... Se te va la luz, ¿no? Se te va la luz. A ver. Ahí un poquito, sí, ahí. Mira, te quería, ya que has comentado esto de la sabiduría de los ancianos, y con esto no quiero decir que tú seas sabio porque sea anciano, porque no estamos del mismo tiempo, así que no podemos decir esas cosas. No, pero tú con tu experiencia y todo lo que has aprendido y todo lo que llevas a tu espalda, ¿qué es lo que le aconsejas a tus chicos? ¿Qué le puedes decir en tú a tú? Pero me voy a ir más allá de ello. Voy a preguntarte qué es lo que quieres decirle a ellos, qué es lo que a los jóvenes y qué nos dice a nosotras, a todos los que estamos escuchándote ahora. ¿Qué nos aconseja? A los jóvenes, A que, todos.
dejen de mirar tanto, Y a todos los jóvenes que te estamos escuchando. los jóvenes que me estéis escuchando, pero que dejen de mirar tanto el móvil, que es la gran droga que hay, y que atiendan más a lo que hay afuera. Eso es una herramienta y hay que utilizarla como una herramienta, no como la esencia de la vida. No te tienes que estar entretenido, que la vida pasa y no te puedes entretener en esas tonterías. Mira el mundo, viaja, viaja con los ojos abiertos. Y a todo el mundo pues les recomiendo lo mismo, que, ojo, que para viajar no hace falta coger un avión e ir a ningún sitio. A ver, que una monja de clausura puede hacer un viaje interior también bastante interesante. ¿Eh? Siempre con un poco de humildad, mirar a ver qué es lo que pasa en el mundo, intentar tener claves, no dejarte colonizar el pensamiento por todos aquellos colonizadores de pensamiento que hay por todas partes, pensar por ti mismo. Eso es intranquilo, claro, y te intranquiliza, ¿no? Pero eso es lo que tienes que hacer. Ese es el consejo que yo doy. Viaja, viaja con los ojos abiertos. No turistes, viaja. Mismo, en la fase en que estamos cada provincia y demás, algunos pueden, yo creo que todavía ninguno pueden salir de su provincia, creo. Bueno, pues yo os recomiendo que os hagáis, ¿vale? Con la frontera que habla y que gracias a José Antonio nos transporte, por lo menos durante el tiempo que lo leamos, nos transporte al mundo de, pues eso, Colombia y todo alrededores que va desde el Orinoco al Amazonas. No sé qué más decirte, solamente de darte mil gracias porque estoy viendo ya que el sol te está comiendo los ojos. Pero parece que me fantasma ahí, ¿no? Sí, sí. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros, de habernos contado toda esta historia, algunas un poquito que a lo mejor no has querido contar, pero no las has desvelado. Y nada, y si te quieres despedir o si alguno de los que nos siguen quieren hacerle una última pregunta, pues adelante mientras él se despide. Pues nada, muchas gracias a todos y nada, a seguir en la aventura de la vida y a ver si dejamos un poquito tantas rencillas, nos apoyamos un poco y miramos un poquito más hacia el lado y hacemos nuestras reflexiones. Y, por ejemplo, hablando de viajes, pues a veces también tenemos que pensar que hay veces que nos gusta mucho ir de viajar a cualquier sitio, pero solo unos pocos dentro del mundo tenemos pasaporte. La mayoría de la gente no tiene pasaporte, los que son pobres no tienen pasaporte, ¿no? Entonces da la casualidad de que nos gusta mucho ir a países donde después no queremos que los otros vengan para acá. Entonces me parece una cerrazón bastante grande. Entonces viajar, como siempre, desde esta lista también, es estar abierto a todo lo que haya. Que la gente viaje, que verás cómo deja la cerrazón mental y nos apoyemos un poquito entre todos. Y además tú eres el vivo ejemplo también que no hace falta mucho dinero tampoco hay que tener un poco de tener las ideas claras y ser abierto. Claro. Bueno, pues nada, invitamos a todos a viajar ahora mismo con la lectura, próximamente cuando podamos caminar, siempre ir con calzado cómodo, os lo digo, no, hombre, y bien calzado, bien cómodo y para adelante. Pues nada, chicos, que muchas gracias por todo y muchas gracias a todos los que nos habéis seguido. Muchas gracias. Chao. Un ratito. Hasta luego. Adiós.